Bueno, hoy le metimos al té para arrancar esta grabación, esta conversa. Estamos contentos, ¿verdad? Este vino parece té. Él me dijo, sí, eso es té de cúrcuma. Sí, está Él me dijo, ¿sabes que te vimos en el reel de lo de Mantuano? Y entonces él y yo conectados a distancia, yo se lo reenvío a él y él me dice, este es propio para el podcast, ¿vale? Bueno, gracias. Y no, pues contentísima que hayas tenido chance porque sé que tienes súper compromiso. Igual darle la bienvenida a Miguel Herrera. A Alejandro, que está aquí frente a mí, es historiador, joven caraqueño, venezolano, que hoy tiene una bonita responsabilidad, ¿verdad? Qué privilegio, ¿viste, Ale? Qué privilegio que puedas estar asumiendo con tanta fuerza y con un equipo tan diverso y tan comprometido esta responsabilidad del Centro de Estudios Simón Bolívar. Naguará, ¿qué tal? Sí, no es cualquier cosa. No, chamo. No es mucha responsabilidad. Te comentaba ahí antes de comenzar que, bueno, nosotros ese proyecto lo impulsa el profesor Pedro Calzadilla, lo armamos en videollamadas y se trata, bueno, de impulsar al Libertador ya desde una perspectiva como un patrimonio, que va más allá de la historia, va más allá de su biografía, de las batallas, de los documentos, y tiene que ver más con la gente, con el pueblo también. ¿Cómo es que lo expresan? ¿Cómo es que hay poesía? ¿Cómo es que hay también desarrollo de películas, monumentos? Todas esas presencias vivas. Simbologías, construir el imaginario, reforzar el imaginario bolivariano. El tema de la identidad, que es lo que más o menos vamos a tratar hoy de conversar. Bolívar era mantuano y rompe con eso. Entra en contradicción con su clase. Y si nosotros podemos más o menos sacar una radiografía actual de la sociedad venezolana, bueno, el tema mantuano está muy presente. Por aquí más tarde hablamos un poquito de qué es eso, ¿no? Pero bueno, hablar de la identidad, hablar de Bolívar, hablar de la nación, a veces también comentaba Miguel, es como muy difuso, ¿no? ¿Cómo se come eso? ¿Dónde se aterriza? En la cultura se aterriza, claro. en la cultura se aterriza. En la comunicación también. En la forma de narrar la historia. Porque hablando de narrativas, también está aquí el señor Miguel Herrera. ¡Wow! Aquí vamos a tener como los programas de radio de esos chimborros que tienen. No, se lo vamos a poner. Director de fotografía, realizador audiovisual y que también ha trabajado unas vainas bien interesantes. Dirige un centro cultural. Sobre las narrativas de la historia, el proceso de liberación de Venezuela. Se me viene a la mente, obviamente, Carabobo, una mirada contemporánea, exposición que Miguel ha llevado más allá de nuestras fronteras. Y también, ¿no?, en la búsqueda de cuál es la narrativa en la que tenemos que afilarnos. Yo creo que esa ha sido tu búsqueda. Absolutamente, tratar de alzar la bandera de lo nuestro. Que lo decíamos al principio, una vaina tan difusa eso de la identidad nacional, de la identidad cultural, que uno, ¿cómo se lo transmito a mi chama de 8 años, por ejemplo? ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo se lo explico? Claro, hay una carga simbólica de la identidad. La bandera es identidad, el escudo, Bolívar es identidad, el himno. La aristocracia en los labios y la democracia en los labios y la aristocracia en el corazón. Bueno, ¿sí o no? Tendríamos ¿Lo que dijo ver, o no lo dijo? Sí, pero tendríamos que ver también, bueno, en el contexto del sufrimiento permanente que tuvo Bolívar, ¿no? Porque también, quizás para arrancar un poquito, ¿de dónde es que viene? ¿Qué es lo que causa el proceso de colonización en América? ¿Qué es lo que causa en toda la población indígena que existe aquí desde hace más de 15.000 años, aquí, particularmente en Venezuela? ¿Qué es lo que causa en esa cantidad de gente, hombres, mujeres, niños, ancianos, que traen de África esclavizados? Además, bueno, ese proceso de mestizaje tan profundo. Somos mestizos, Bolívar decía en la Carta de Jamaica, lo empezó a enunciar, que somos un género humano distinto, también lo desarrolla en el discurso de Angostura. Está muy consciente. Por aquí también les voy a traer como en la chuleta algunos tips que nos da Bolívar sobre la identidad y ver qué es lo que él organiza alrededor de esa diversidad de gente, de esa diversidad de pueblo que compuso y que integró el ejército, porque no eran todos blanquitos mantuanos, ¿no? Claro. Digamos que la identidad es uno de esos elementos que está en constante construcción. Yo aquí les voy a comenzar con la chuleta. Dele, pues. Porque aquí tengo... Mientras la búscala bien, ¿ya la conseguiste? Sí, aquí lo vi que... pero... Dele, pues láncela. Mira, y de ahí no. José Manuel Briceño Guerrero, un sabio,
apureño, que él hizo su vida académica en la ULA. Hay un libro que lo recomendamos, pues, El laberinto de los tres minotauros, una gran reflexión filosófica, sociológica, identitaria, que dice, este libro es del 92, que es un año de quiebre. ¿Sí? Un año importante en nuestra construcción de identidad. Completamente, ¿no? Y además como que está todo en juego, ¿no? La identidad política del 8 venezolano. años después vino la victoria de Chávez, por ejemplo. Ahí mismito, y además está en juego o en discusión la identidad política del venezolano alrededor de la democracia y el cuento de los partidos. Ya pasó el Caracazo, el ¿no? FMI, Ya había pasado Ya el pasó el Caracazo. Caracazo. O sea, él escribe ya, está cayendo la Unión Soviética Está cayendo en este momento. Podemos decir que la identidad de los pueblos sudamericanos ha sido forjada a coñazo, ¿no? La colonia. El coñazo forma parte, sí, sin duda. Pero sin duda. también la del mundo entero, finalmente. Pasa que nuestra historia postcolonial, bueno, tenemos 500 años, pero bueno, los chinos quizás tienen 7000 años de samurái, espada y coñazo para forjar su identidad, y los europeos con sus guerras bárbaras, los vikingos, y mucho antes de que habláramos de que Colón viniera, o sea, Todo las ese identidades se movimiento forjan a punta de sangre, ¿no? Bueno, mira, para ir con la cita, ¿qué dice él? Vivimos en una sociedad heterogénea, donde los vientos que soplan, a pesar de los pesares, son democráticos. Se trata de aprender a vivir en comunidad, a aceptar la alteridad de los otros, pero para ir construyendo una genuina sociedad pluralista es necesario que las diferentes tendencias se expresen libremente y se organicen. No puede esperarse que una parte de la sociedad adivine e interprete los intereses de las otras con verdad y disponga las cosas con justicia. Por el pasado sabemos que adivina, interpreta y dispone sin verdad y sin justicia, o tal vez, mejor dicho, con su verdad y sus justicias parciales, con la verdad y la justicia de sus intereses. Entonces, es la sociedad pluralista. ¿Cómo logramos, y lo decía Bolívar en el discurso de Angostura, bueno, no le paremos al Código de Washington, hay que hacer las leyes con nuestra propia identidad, nuestro territorio, el trayecto que venimos recorriendo, lo que producimos, lo que nos gusta. Pero también tenemos nuestra identidad, una impronta europea, porque esa es en esto que tú dices, Gabo, la gran imposición identitaria cultural que ocurre, que le da nacimiento a la modernidad, es la invasión de América. España se está creando comunidad cultural identitaria, para ponerle un nombre. Apenas se consolida el territorio, los reyes católicos logran tener una victoria. Dicen que expulsar al Islam, pero no, eso permanece, eso forma parte de la estructura durante 800 años, ¿no? Ahí también alrededor del castellano como idioma. Si nosotros decimos español, pero nuestro idioma es castellano. Sí. Eso revela mucho de cuál es la identidad específica, porque nuestro idioma no es vasco, Ni gallego, ni catalán, ni andaluz, es de Entonces, Castilla. Claro, hombre. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que cuando uno como que escarba un poquito, integra esta diversidad? Nosotros conocemos que en la colonia están los blancos peninsulares, los criollos, los parros, los indígenas, y la gran base de afrodescendientes esclavizados. Pero a lo interno hay una diversidad enorme, ¿sí? No era lo mismo un esclavo traído de África que estaba recién llegado al que tenía ya por lo menos 4 o 5 generaciones. Aquí ya había diferencia. La identidad cultural, que es el tema que nos atrevemos un poco hoy a introducir, identidad cultural venezolana, y que bueno, estas cuatro criaturas van a atreverse un poco a compartir con la gente que nos sigue en este podcast este tema, y que seguro va a quedar pendiente, ¿no? Vamos a hacer otros capítulos en esta dirección, pero quería rescatar de lo que dices el tema de la diversidad. Es decir, pudiéramos alistar que una de las características de la diversidad, de la identidad cultural venezolana es la diversidad. ¿Qué ha pasado en la pugna entre visiones de modelos de país? ¿Qué pasa con la visión esta que pretende negar esa diversidad? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque en eso de reconocernos africanos, porque tenemos de dónde, en eso de reconocernos europeos, porque un hecho histórico
trajo como consecuencia esa mezcla, en eso de reconocernos indígenas, nosotros sufrimos durante mucho tiempo la negación de estos orígenes, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, Nosotros, absolutamente. Es causa a veces de vergüenza. de vergüenza, Sí. hablemos un poco Sí. de cómo un modelo nos ha tratado de eliminar esa riqueza que es nuestra diversidad, ¿no? Producto de un hecho histórico innegable que no pudimos detener, en el que obviamente hicimos un gran esfuerzo como pueblo originario, pero se dio un mestizaje, que en este libro se habla, bueno, de la característica genética que generó esa raza que se mezcló de manera especial y que produjo fenómenos como el de Bolívar, amamantado por una negra, rico de cuno y europeo de descendencia, que es capaz de desclasarse y de asumir otra condición de clase. Pero bueno, quería antes de irnos para allá, que es lo fascinante, que ustedes me hablan de cómo lo ves tú, es como hace una extracción, ¿no? Como que si nos hubiesen abierto y bueno, vamos a extraerle el apéndice, vamos a extraerle una parte del riñón y que solo se crean europeos y que solo aspiren ser europeos, aunque estemos todos los días confrontándonos en la camionetica, en el metro, en el espejo, con que somos más negros y más indios que europeos. ¿Cómo lo ves tú y cómo has visto esa anulación o ese intento de anulación? ¿Creen que han podido con esa batalla? Sí y no. Sí y no. Es decir, entendiendo que los procesos coloniales pasan por toda la industria cultural eurocéntrica hasta la pared del frente, pasan por la gran industria del cine, cuando una película te enseña o te dice cómo uno tiene que ser, y la música, y toda la industria cultural te va obligando a parecerse a una vaina que uno no es. Entonces, pasar por ese proceso de pensamiento decolonial te invita a desaprender todo lo que uno ha aprendido, y eso más o menos lo que uno ha aprendido. Pero resulta que han pasado 20 años donde apareció un tipo que nos dijo que el negro era esto, y donde el indio era esto, y entonces empieza uno a preguntarse. A mí me ha pasado, a cuestionarme absolutamente todo. ¿Cómo es eso que el pan es así? Si es que a mí me gusta la arepa pelada, por ponerte un ejemplo. Se pasa por la comida, cómo es la gente... Te pongo un ejemplo, a mí la gente me dice, perdonen, coño, que recomiéndame un grupo de rock, porque la gente me ve y lo primero que cree es que yo soy rockero, lo que yo menos escucho es rock. Se asombran cuando lo que cumbia, pareja, cumbia, yo escucho cumbia. Investigo la cumbia desde Monterrey hasta, no joda, Córdoba. Es que es un fenómeno continental. Absolutamente, pero que nos enseña el hegemón. Es tal cual, que para allá es para donde ya que nos enseña el hegemón, que o si es reggaetón o es el género eurocéntrico en su mayoría. Ustedes saben, el inglés no era el primer idioma de este planeta hasta hace poquito. Sí. Y ellos logran todo eso. Y entonces uno está, creo que es el momento en donde uno está en la gran contradicción. Te pongo el ejemplo, mi hija mayor tiene 18 años, mía. Nació en este proceso, con el papá que tiene, o los padres que tienen. Entonces ella está en esa pugna, en esa lucha donde pasamos por una pandemia, donde te encerró en un celular y ahí eso aprovecharon y le han metido de todo, de todo. Entonces, coño, el peo del maquillaje o el peo de consumir tal y cual estética referente con lo que el papá le está diciendo y con lo que tiene aprendiendo, es una lucha, una contradicción, nos jode increíble, la dialéctica del día a día nuestro, porque Chávez nos dijo, esto puede pasar, o esto pasa, y esto somos nosotros, y hoy en día sigue siendo cuestionado, sigue siendo por el gran hegemón, ¿no? Sigue siendo cuestionado, y entonces... O peor, ¿tú sabes qué hacen ahora en la industria? Bueno, lo han hecho hace mucho tiempo en la industria cultural, le generan nichitos. Nichos alternativos de música folclórica y poniéndola además en eso. Entonces tú ves cómo han querido meter a México, no los ponen a competir al nivel, sino que le hicieron su galardón, le hicieron su categoría para que compitan entre ellos mismos y se maten entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, hablando de que ayer se dieron los Grammys, Gaby, que íbamos a hablar, me para esta mañana animada. Bueno, a ver, volvamos aquí. Al vuelo de eso y con lo que tiene que ver con lo que tú dices. Aquí voy a traer otra cita. A ver, otra chuleta. Este es un libro que se llama Historia, Identidad y Poder, también del año 92, ¿no? Otra reflexión de ese año de quiebre. Producción de material. Sí, mi hermano, para tirar para el techo. De pensamiento, sí. Iraida Vargas y Mario Zanoja. Verdad. Iraida. Mira, qué visión. En las últimas décadas, 70 y 80 del siglo XX, la homogeneidad de las conciencias generadas por el pensamiento cultural modernista
se había convertido en una traba para la expansión del capitalismo, para poder crear nuevas y diversas formas de producir y distribuir mercancías. La industria cultural cooptó por la negación diacrónica y sincrónica de la realidad existente, con el objeto de promover la producción seriada de cada vez más nuevas mercancías y la existencia de múltiples diversidades coetáneas dentro de esa producción. Y es por Benetton. esto, sí, por ejemplo. Por Fue el ejemplo. referente más... Como el más representativo, ¿no? Dove. ¿No? Ajá. Dove, campaña súper También. disruptiva en su momento, cuando Dove sacó a diferentes pesos, diferentes estereotipos, diferentes claro, sí, pieles, fue- poco reconociendo. Siempre hay una gente genial Tanque pensante. que se reinventa. Yo ahorita está de moda ser modelo con vitiligo, por ejemplo. No, completamente, Ajá. sí. Se la ponen que es de incorpora. pingo, pero te tienes que secar el pelo igualitico, tienes que ser, etcétera, etcétera, tienes que meditar la estatura Y tienes que igualitico. corresponder a unos patrones de una industria, de un sistema que te contemple en la medida que ves. O síndrome de Down. ganancias. También. Sí, también, todo. Sí, también. Es que, bueno, digamos, es la forma de actualizarse y mantenerse vivo el sistema de producción. Las y de marcas consumo. necesitan mostrar a las minorías para ser aprobadas, ¿verdad? Y a las mayorías. Que lo loco es que no son Esa es la minorías, trampa huevón. también. Que a veces uno dice, bueno, Sí, es que son las claro. minorías. En muchos casos es una expresión de mayoría que nunca ves en ningún lado. Que por ahí va haciendo como la vuelta el tema de la historia insurgente, ¿no? Que es como en el relato histórico nosotros vemos a todo el mundo, porque no nada más presidentes, reyes, grandes gobernantes o familias. Generales. Sino la gente como uno, como hizo en la independencia, cómo se organizó. Nadie habla de eso. O sea, y ahí están documentos. O sea, se han hecho avances, pero eso es uno de los retos, contarnos la historia, ver esa multiplicidad de la identidad y sobre todo no caer en esas trampas del colonialismo, porque es lo que tú dices. El gran problema de fondo es pensar qué tan colonizados estamos, ¿no? Pensar también que en el esquema de cosas, lo que no es del mundo septentrional, del norte, por así decir, lo que no corresponde al patriarcado, lo que no corresponde al monoteísmo cristiano, al capitalismo, A FIFA. lo que no corresponde a esa hegemonía, es una vaina alternativa o minoría. No, la FIFA es ¿Sí? O es una un vaina capítulo, ¿viste? que puede ser incluso salvaje o bárbara, porque esas son todavía categorías que se aplican. Y todo eso es globalización. Entonces yo te quiero preguntar a los dos. La pata de Kung Fu que están llevando las identidades locales, sobre todo del sur del mundo, esa pata de Kung Fu, esa coñaza constante contra los procesos identitarios locales, terminan siendo un daño colateral de la inminente, también necesaria, y eso, inminente globalización, proceso de globalización del mundo. O sea, a juro se lleva por el medio los procesos, el fortalecimiento y el cobijo y cuidado de los procesos identitarios locales. Bueno. Digamos que, yo voy a decir algo muy atrevido. Hágalo, es Yo creo aquí. que el proceso de globalización Esto, no que se- dijera Diosdado, esto no lo ve Es nadie. el espacio. Dígalo aquí que esto no lo ve nadie. Yo Así creo que se hay- Diosdado con el mazo. Dice, esto no lo va a ver nadie. No, bueno, nosotros no somos tan... a él sí lo ven, pero esto sí, literalmente... Un poquito más. No ven. Perdón. Voy a aprovechar. Dale, pues. Cuidado. Yo creo que hay un proceso de globalización, bueno, que se llama globalización a finales del siglo XX. Sí, eso es más reciente. Pero eso. que es esa necesidad de una identidad, tener ese carácter global del mundo, bueno, lo tuvieron, primero que es una esencia etnocéntrica, ¿no? Que un grupo cultural exista y crea y se divulga y permanezca como el único y el mejor entre todos. Que tiene sus desviaciones hasta el nacionalsocialismo, es otra cosa. Pero, bueno, el mundo romano era una globalidad, ¿no? Donde el mundo nórdico eran los bárbaros. En el mundo, Vikingo, ¿no? Ajá, Sí. y las invasiones del norte es lo que provocan ese declive ya 4 siglos de esta era. E incluso el mundo islámico, lo que representó como una amenaza para la Europa occidental de, qué sé yo, del siglo XIII, XIV, que para los islámicos eran vistos como unos bárbaros, unas bestias, porque en realidad la identidad que había alcanzado niveles, digamos, no quiero decir desarrollo, pero niveles de avance científico, de avance literario, era la islámica Arquitectónico. europea, una cosita chiquitica. Sí. La astronomía dio grandes saltos. La en matemática. la cultura. Es Europa cuando se expande a América, cuando... Saludos a Baldor.
Saludos a Baldor El y tipo a de la todos los portada, dolores de cabeza. el árabe ese de la portada de Que ese no libro, era Baldor, que sí. no era Baldor. No, Baldor era un señor con un flu, con una Papi fotografía en blanco y Baldor negro. es ese ¿Tú genio puedes que sale en creerlo? esa portada de ese portada, libro. claro. Y ese señor le dirán Baldor, De le por han dicho allá, Baldor toda su vida. Entonces, digamos que, mira, aprovechando algo que hablamos, porque nosotros tuvimos a alguien que nos habló de la diversidad. Nosotros tuvimos a alguien, el comandante Chávez nos puso en sintonía histórica a todos, donde Guaycaipuro está en el mismo nivel de Bolívar y está en el mismo nivel de Fabricio Ojeda en cuanto a una lucha, ¿no? ¿Qué dice Chávez? Esto es del 2011, el 28 de octubre, en una reunión del Gran Polo Patriótico que el comandante llamó. Miren, aquí tengo una frase, es de Edgar Morán, de aquel libro que él escribió llamado El Método, hace ya varias décadas. Fíjense lo que dice Morán allí. Él habla de unitas múltiples, la unidad de lo múltiple. Es para reflexionar sobre esto. Un gran filósofo, Morán. Uno podrá estar de acuerdo con algunas cosas y con otras no, por supuesto, como en todo. Pero las unitas múltiples, dice, y abre comillas, la unidad de la multiplicidad y de la diversidad humana. La unidad humana engendra diversidad humana. Fijémonos en esto, dice Chávez, y pensemos a fondo esto. La unidad humana engendra la diversidad humana, y la diversidad humana, a su vez, mantiene la unidad humana. De ahí la afirmación siguiente. La diversidad es el tesoro de la unidad humana. La diversidad, podemos decir, es el gran tesoro del gran polo patriótico, de la unidad del gran polo patriótico. La diversidad, precisamente. El reconocimiento de la diversidad. Mira, y salto rapidito para Bolívar para aprovechar, porque bueno, ellos siempre están en sintonía. No joda, claro, vamos a darle rating en este podcast, Digo, ¿vale? esto sí para atrás. No joda. ¿Qué dice Bolívar en el discurso de Angostura? Que es el 15 de febrero de 1819, nosotros recordamos un gran discurso. Ujú. ¿Qué coño es ese discurso? Es un proyecto constitucional, es un proyecto ideológico político. A mí me gusta hacer la transgresión también de, bueno, el discurso de Angostura es a Bolívar lo que el libro azul a Chávez. ¿Sí? Ahí está la propuesta, ahí está el proyecto de muchas cosas, de muchos planteamientos que trata Bolívar de plantear. Dice Bolívar, la diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración. Después dice, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Un sistema de gobierno perfecto que reconoce la diversidad. Lo tenía muy claro. Clarito. Lo dejó muy claro, como Hombre, si fuera el pero- siglo XXI. Cuando tú examinas en qué contexto está escribiendo este hombre esto, y en qué contexto lo reflexiona, él está uniendo fuerzas muy diversas, porque tiene los mantonos criollos, ¿sí? Los chamitos bien. Con sus limitaciones y con sus aportes al proyecto patriota, pero con Completamente. grandes limitaciones también. Completamente. Tiene a los pardos. Tiene a los Tiene paros. a indígenas, tropas indígenas que son aguerridísimas, ¿no? Que combatieron muchos de ellos con Piar. Tiene a todas las tropas afrodescendientes que se vienen liberando desde el 1816. Tiene neogranadinos. Tiene después más Qué capacidad de adelante liderazgo. aquiteños. Los lanceros que heredó del catire, que heredó del otro catire. No, y de paso tiene los Inglés. británicos. Inglés. Británicos que en ingleses, Odiado. escoceses, Aparece no el son lo film. mismo. Mira, tienes que ver el proyecto de mi compadre, ¿oíste? Porque eso hay que ponerlo juntos. Él hizo Caravana, mira, bicentenaria Sí, promovida claro, por Calzadilla. Pero bueno, eso ya es otro negocio. beta. Sí, otro Bien, beta. ahora yo tengo, pero por favor, después de ti. Mira, tú sabes que quería un poco en esta conversa, ya sacamos la diversidad, ¿no? O sea, si hablar de identidad venezolana nosotros desde este lugar de la lucha y de la visión del mundo, tenemos que recurrir al reconocimiento de la diversidad. Desde que se generó y se gestó en el proceso colonial hasta su momento, que hoy es mucho más amplia, porque posterior a la globalización ya no es solamente origen africano, ¿no? Sino que pretenden que seamos ciudadanos del mundo y así no queramos, consumimos de manera muy inmediata información de muchos Estamos lugares. más conscientes de todo lo que existe. ¿Sí? Entonces hay mucha diversidad. Entonces es nuestra herramienta, es nuestra bandera, es nuestro principio, pudiéramos decirlo así, la diversidad, ¿no? Liderazgos tan arrechos como el de Bolívar, el de Chávez, demuestran episodios arrechísimos de la capacidad de liderar desde la diversidad. Entonces ahí voy a empatarte con otra. ¿Qué otra característica
podemos reconocer de la identidad venezolana. Ya hablamos de la diversidad, ¿cuál otra más? ¿Qué te nace a ti? ¿Qué te surge a ti? Yo tengo una, pero prefiero que ustedes... ¿Qué otra característica es eso de la identidad venezolana? Mira, yo creo que hay un sentido de solidaridad muy profundo que tiene el venezolano. Briceño Guerrero dice también en el libro que nosotros formamos parte, el americano y el venezolano en concreto, de una identidad cosmopolita. Porque él dice que este mestizaje que nos formó, que nos sigue formando, porque es continuo, pero el mestizaje no es nada más en la colonia, Sí, el mestizaje claro, tiene que ver con lo que el consumimos mestizaje culturalmente, El mestizaje es un proceso vivo. el lenguaje, lo que Claro. incorporamos, los angliquismos, todo ese conjunto de elementos. Él dice que tenemos una capacidad de vernos en los demás y reconocer a los demás en nosotros. Entonces, esa sensibilidad anima a que hasta en la propuesta política más contundente que tuvo la modernidad, que fue la independencia de América y que comienza en Venezuela, no es cualquier Ahí cosa. va. No es Nosotros cualquier pensamos el 19 de abril desde Caracas, se pensó en el continente, ¿sí? En nuestra tercera la tercera estrofa del himno habla de la unión continental. Nuestra constitución dice, somos nosotros y somos todos en la Colombia, que ahí está Miranda mucho que ver con eso. Entonces creo que nosotros ese aspecto de solidaridad que se expresa en lo político, bueno, más allá del territorio donde nacemos, es algo muy característico que se está expresando además en todo el movimiento de migración que hay en Venezuela, se está expresando entre los mismos venezolanos que van para afuera e incluso con otros migrantes de otros países. El venezolano es caracterizado por ser muy solidario, por ven acá, aquí no hay pedo, ¿qué necesitan? Eso es un valor importantísimo, creo yo. Estamos ahí reeducando a mucha gente Sí, no, en creo este que tema de la migración. ¿Oíste? yo iba a decir justo esa, la solidaridad, la hermandad que tenemos, pero yo tenía otra pregunta, está esa en el aire. Dale. Era, porque esta diversidad per se no nos hace tener identidad nacional, o si la identidad nacional nos las da la diversidad, no es muy nacional, que digamos, por así decirlo, ¿no? Uno come de eso, es tanta esa diversidad que termina pareciéndose a otra vaina menos a lo que somos los venezolanos. Entonces está de pinga este tema, porque estoy ahorita tratando de formar la identidad nacional del venezolano, perdón, de un creador cultural, por ponerte un ejemplo. ¿Dónde se enmarca en su identidad nacional su creación? Entonces, dándole vuelta a todo ese poco, entonces si esa diversidad lo que es un pocotón de muchas cosas, no necesariamente nacional, por así decirlo, o trae a la punta de lanza el Estado, por así decirlo, la nación, la identidad de la nación. Claro, y en el proceso de construcción de identidad tenemos sobre la mesa un montón de vainas Impuestas. pero que las que estamos validando son cosas de hace 500 años para acá. Sí. Pero también has dicho que es un proceso vivo y han pasado cosas hace 10, 20, 30, 40, 50 años que se han ido incorporando Se incorporan a la eso que somos identidad. de la identidad. Por lo menos música, la identidad los venezolana, después del surgimiento del petróleo, También Claro, fue ahí miramos a los modificada. gringos, Ahí dejamos de mirar a los europeos. somos rentistas todos. Pero mira en esto que se refleja bien interesante. Somos el único país de Sudamérica que su relación con el fútbol llegó 100 años después que el resto de los países sudamericanos. Los clubes de fútbol más viejos de Argentina o de Ecuador son de 1890. Los clubes de fútbol más viejos de Venezuela son de 1950, 1960. ¿Qué pasó? Que el petróleo, los gringos, los bates, pelota, papá, guabreo, y El béisbol. ahí estaba Sí, el el negocio, béisbol. el petróleo, el negocio gringo, vamos a los gringos, béisbol, papá. Y se nos hacía un pestañear y nos diferenciamos en esto de la construcción de identidad de todos nuestros vecinos, porque nuestro interés no fue ese deporte, no, nosotros queremos hacer lo que más nadie en Sudamérica está haciendo, que es esto que juegan Los gringos. los gringos nada más, weón. Ahí hay hay un... un sistema caribeño también. Y ahorita, y porque el béisbol forma parte hoy del patrimonio cultural. Ahora, O sea, no lo podemos sacar. No, es un referente. No lo podemos sacar, el pero... béisbol está muriendo, ¿eh? Sí, bueno, pero ¿Y qué- vámonos y qué más para está acá, no sustituyendo importa. el béisbol? Lo Nada que- puede sustituir. Mira, el béisbol se juega en Estados Unidos, en Japón, 2 paisitos de Europa y el Caribe. Y todos los Estados Unidos, ¿no? Pero eso No, ponlo bueno. con el resto del mundo. No, que claro, no pero- tienen ni idea y Pero van- para allá no, sino que nosotros decimos, hablando del rentismo,
porque de verdad creo que podemos hacer un esfuerzo como para que quienes nos escuchen puedan decir, bueno, diversidad, estamos hablando de sensibilidad por causas altruistas, ¿no? Eso está demostrado. Sí. Alegría, somos gente alegre donde vamos, optimista, pero también hay algunas características que no son discutibles. Por ejemplo, lo que hizo el rentismo en Venezuela, ¿no? Y cómo esa característica de ser una sociedad que vive de lo que 10.000 trabajadores o 5.000 trabajadores en la industria petrolera genera y que lo recibimos es por programas sociales y por la economía, no hay nada más, ¿no? Entonces, la economía y programas sociales con Chávez de manera más justa, esa redistribución, eso ha afectado, eso está en el ADN de la identidad cultural del venezolano, arrechamente, y cosas como esta, porque el béisbol trajo culturalmente los gringos, el béisbol, el entretenimiento, la televisión, la telenovela, los certámenes de belleza. O sea, eso La nos... forma de familia. La forma de familia. De ciudad. Exactamente. El perro caliente. El Ajá. consumo. A rivalizar con la arepa. Ahora, bueno, Yo iba a decir una no característica, pudieron. era nuestra relación con el maíz, que quizás entra en otro target. Pero ¿sabes qué es más alimentación y nueva tal. que la de los mexicanos? Así será una relación. Claro. Nosotros tenemos una relación más genuina con los tubérculos. Eso Con la también yuca. es un piquete, sí. Bueno. Por ahí hay un piquete que nosotros somos del maíz, esos son ellos. pero hay un tema de Pero aquí identidad. hay más de la yuca, papi. Somos de la yuca. Somos de la yuca. Bueno, la identidad amazónica nuestra, hay un antropólogo, Donald Latrap, que estudió las sociedades amazónicas y decía, bueno, la yuca, para poder cultivarla cerca de 200 años después de domesticar la yuca y nosotros no le prestamos suficiente atención. Ajá. Ese libro de Marisol Ojeda y de Vargas, Los hombres de yuca y maíz. Pero bueno, volviendo al tema de la identidad, es una construcción oficial también de un Estado que dice, este es el himno. Ok. ¿Sí? Que dice, este es el territorio, y que dice, esta es la bandera. Y yo voy a hacer un comentario para aprovechar, porque nosotros tenemos amarillo, azul y rojo, ¿verdad? Y es un elemento de nuestra identidad que compartimos con Colombia y con Ecuador, porque bueno, formamos parte en un momento de un mismo país, de la Gran Colombia y tal. Cuando nosotros reflexionamos un poco de dónde vienen esos colores, nos viene esa enseña de la escuela. Amarillo de la riqueza, el azul del mar que nos separa de La madre patria. Ay, y qué bola. el rojo de la sangre derramada por los Está el cuento patriotas. prohibido, ¿no? ¿Cuál es el otro? Hay otro, el de Miranda, Catalina, de Catalina. que el amarillo del pelo, el azul de los ojos y el rojo de los Ajá. labios. Entonces, Que es como la bandera de Rusia, pero el amarillo por el blanco. Pero ¿qué pasa? Tenemos a la profesora Karen Borges, que es una sabia de Miranda, que de arriba abajo se conoce ese vasto acervo documental que es el Colombella, que son los papeles de Miranda. Y ella nos dice, ya va, Miranda es un hombre de ciencia. Es un hombre que, bueno, en las cortes europeas y en todos lados, todo el mundo dice, este hombre sabe filosofía, sabe botánica, sabe latín, sabe de toda banda, ¿no? Y él está muy consciente de la teoría del color, que ya en esa época está desarrollada. Hay 3 colores, ¿no? Primarios, amarillo, azul y rojo. Y él está como un proyecto, donde hay un gentío, desde México hasta Argentina, que hay de todos los colores. Entonces, ¿qué dice él? ¿Cuál es la enseña de ese gran continente de diversidad? Lo que en su mezcla los refleja todos, amarillo, azul y rojo. Entonces, nuestra bandera es un reconocimiento de la diversidad. De la potencialidad para mezclarnos. De Y ahí todo tú lo que puede sacas salir de todo, ahí. esos 3 colores. Y si Esa lo es dice la- Carmen Borque. Es así. Carmen Borque debe tener un mechón de pelo de Miranda, así como hacía ella al revés, debe tener un mechón de pelo de Miranda en una gaveta. Güey. te pone a pensar. Es verdad. Entonces nosotros estamos con una construcción de una identidad nacional alrededor de la madre patria, alrededor de la sangre, dice la profe Carmen. ¿Qué sangre van a derramar en 1806 cuando no había guerra de independencia? Bueno, sí hubo a los que han justiciado la monarquía que vinieron a la incursión con Miranda en la Vela de Coro, pero el sentido que se le da es un sentido romántico, que nos ayuda a recordar, que nos insufla, tú sabes, la madre patria tal, pero no tiene un sentido práctico, que es un sentido político, que es un sentido de comunicación política, Una además. comunicación política, ¿no? Ser una bandera. Coño, Que la son las bandera 3 de un banderas de país. 3 países ahorita. Chávez hizo con el tema colonial un corte tan arrecho que se parece con sus diferencias, a la justicia que se implantó cultural, me refiero, en Argentina con el tema que fueron los únicos que lo abordaron de manera más profunda, porque en Chile tal vez no tanto y en otros países
como España, el franquismo todavía no se toca, está ahí como... Opa. Pero me refiero a que aquí da pena decir eso de, o sea, muy poca gente coherente, que no, nada más no están en el chavismo, dicen que la madre patria. Sí, ¿Oíste? sí. Hablan ya del genocidio o hablan mal día de la... ni día de la raza, un coño. Habla de... Eso es una victoria sí, irreversible. una victoria, total, porque total. eso nos llegaron a decir que era la madre patria y que era el día de la raza, de la mezcla perfecta. Cristóbal Colón es casi que... Un proceso. Sí. en la Invisibilizando, infancia, ¿tú sabes cuántos dolores? O sea, pero es que en el ¿Tú año, sabes cuánto sufrimos? en el año 92, cuando los 500 años, la propuesta española, recordemos que España está también en un proceso de fortalecimiento interno importante y de expansión. El neoliberalismo en América, en Chile, en Venezuela y en otros países se apunta también por ese despliegue que hay de España hacia América, esa proyección. Ellos hablaban del encuentro de dos mundos. Sí, sí. El encuentro Ya de más dos romántica todavía. mundos. Tremendo eufemismo. No, y novelas y películas. De La Malinche y El Español, ¿no? Hay un cuento Sí, muy hay grande un poco de... series incluso. Creo que hay Ah. una película de Riley Scott del año 92 sobre Cristóbal Colón que protagoniza Gerard Depardieu. Imagínate, Hollywood. Y ahí vamos con otra cosa que estábamos hablando antes, porque la identidad también es televisión y cine. Y en lo que respecta, digamos, a mi disciplina, a mis intereses, que es la historia, nosotros el relato histórico que tenemos, sobre todo el relato histórico universal. Popular. Además del libro ese amarillo de Historia Universal que leímos todos en bachillerato, no leímos. Todo. No, yo no lo leí. El amarillito. El amarillito, ¿cómo que se llama? Creo que me tocó Historia de también. Venezuela, Lo sí, suprimí. Yo Historia de hacía, Venezuela se yo hacía llama. Historia de teatro. Venezuela. Yo fui Ya feliz. era una historia Yo universal fui como feliz. unas vasijas y una cosa. Con una Venus en la portada. Sí, Y como con Kennedy, creo. Mira, una de las cosas que tenemos ahí es cómo la industria cultural de masa, que es el cine, que es Ujú, Hollywood, y la nos ha televisión. relatado la historia. Nos ha relatado la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde los Gente nazis... que cree que ganó los gringos todavía. Ajá, el desembarco La vida de es Normandía, bella, chamo. donde no existe la Unión Soviética, nos ha relatado la guerra de Vietnam. Yo soy de una generación donde los vietnamitas eran los chinitos malos que jodieron a Rambo. De pelotón para acá. Ajá, toda esa construcción que hubo, y cuando tú examinas un poquito, bueno, los vietnamitas derrotan a los franceses en Dien Bien Phu, que es una batalla de 1954, tremendo episodio valerosísimo. A los franceses que vienen en una decadencia ya importante, los gringos se meten al año siguiente, en Oportunista. 1955. Sí. Y Después- ese año en Hollywood se estrena una película que se llama Salto al Infierno, sobre un pobre soldado francés que cayó en las garras del enemigo vietnamita. Que tú dices, bueno, ya va. O sea, hay una construcción muy potente donde se señalan enemigos, donde se perfilan procesos. Ahorita hay toda una discusión con la película de Napoleón de Riley Scott. No la he visto, No la he quizás visto. no la vaya a ver. Sí la vio, Este, creo que la que viste, sea- ¿no? Bueno, me imagino que estéticamente... No, es Y la actuación. pero es una locura. Es una locura. Es decir, el desfase que te muestra la película de Napoleón es pa'l coño. Pero siempre te termina. Iba a tocar ese tema, porque a veces uno ni siente dónde se manifiesta Lo sutil. lo sutil de la del alienación. es como un solo. Yo, por lo general, no veo no conozco, no pregunto de la producción de una película antes de verla. Mariqueras mías. Pasó en estos días con La Sociedad de la Nieve. Yo no sabía que había producción gringa. Y lo supe por el tiro de cámara que te hace el fotógrafo cuando ellos entran después del accidente. El carajo mete la imagen en un fisheye, viñetea toda la imagen y te pone a marear. Esa vaina es súper gringa, súper gringa. Nosotros no vivimos la angustia así. Eso nos lo enseñó ellos, no nos enseñan ellos. Cuando yo veo que ese es el planeo de la cámara, dije, aquí hay producción gringa y no me peleé, españoles y gringos. Pero ellos usan en el cine ese tipo de vainas, tiros de cámara. El lenguaje. O sea, es la técnica lenguaje, claro, y es el puesta, guión, pues sí. la historia, el grupo de ideas y también cómo la cuentan para que uno perciba Claro, y piense claro. desde, verga, que Mira, no. en la producción Como de cine ellos hay quieren dos- que lo hagamos. Hay dos Es lo que te está personajes- diciendo, cómo vivimos la angustia nosotros y cómo el cine nos hace... Claro, sí, total. Y en la creación de una película está el guionista, que viene y pone la película ahí. Viene el director, el que te va a hacer sentir lo que el guión dijo. Y está el director de fotografía, que es el que te va a mostrar para que tú veas los otros dos, lo que el director te está diciendo. Esos son los tres genios de la película, que son altamente condicionados ideológicamente. Y lo hacen, ninguno te va a decir que lo hacen mal.
fue sin querer, con la pepa. Toditos tienen una intención, huevón, pero tan sutil que uno ni la percibe, sobre todo el que no sabe. Lo que pasa es que uno tiene ya rato en el cuestionamiento de lo colonial, y coño su madre, ¿por qué el tiro de cámara tiene que ser así? ¿O por qué un retrato tiene que ser bello? ¿O por qué la sobreexposición no es fantástica para expresar algo? Porque todos esos parámetros estéticos eurocéntricos han puesto a los fotógrafos, creadores, músicos, al acorde. Spotify está en re mayor, creo que es el tono aceptable para el cerebro. Que todo reggaetón está hecho en ese tono. Ningún reggaetón de este planeta está hecho en otro tono. Condicionados hasta la pared del frente. Entonces, si lo haces distinto, termina siendo feo, termina siendo raro. Creemos que estamos escogiendo en el mundo globalizado. Y no estamos escogiendo. No estamos escogiendo un cono. Entonces voy a traer, lo hablábamos afuera, La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, autor francés. Ese tipo, así como Luis Brito en Del Rock a la Posmodernidad, y como el profe, hicieron obras que tienen una vigencia y nos explican un poco este peo, esta trampa en la que estamos viviendo, distópica. Entonces yo voy a leer brevemente. El espectáculo es el momento en el cual la mercancía ha llegado a la ocupación total de la vida social. No solamente la relación a la mercancía es visible, sino que no se ve más que ella. El mundo que se ve es su mundo. La producción económica moderna despliega su dictadura extensiva e intensivamente. Entonces, ahí nosotros nos cambiamos de camarote dentro del Titanic durante toda nuestra vida y creemos que estamos tomando una mejor o peor decisión moralmente, que estamos siendo fieles a nuestras identidades, que estamos construyendo. A veces hacemos mucho esfuerzo por empujar una pared y hay gente que pasa 30 años empujando una pared y se cansó, genuinamente están agotados, pero la pared está en el mismo sitio. No sé, o sea, hay luchas por la identidad y creo que ahí hay un peo que atacar. Hay luchas por la identidad cultural que son en vano y que el luchador y la luchadora no se dan cuenta. Coño, y están avanzando en lo que creemos, me incluyo a veces, quizás he estado toda la vida equivocado hacia donde he avanzado, pero creo que la conciencia de saber que lo que podemos elegir es parte de lo que nos quieren ofrecer y más que eso, es importante para construir o entender la identidad cultural. Sí, hacer el proceso de reflexión creo que es sumamente importante. Ahorita yo me acabo de caer en cuenta de una vaina que tenía 2 años que yo me la estaba comiendo y me la estaba comiendo. ¿Ves? Yo hice representaciones fotográficas de pinturas de artistas plásticos, pintores, que son cruzados de la entrada a la salida por la estética colonial. Ellos pintan, bueno, la escena romántica de la firma del Acta de Independencia, por ponerte uno, la batalla de Araure, entonces donde hay un líder que sobresale al resto, por supuesto, los tiros. Entonces yo hice una representación de ellos, de eso. Lo que hice fue una representación de una obra altamente colonial. O sea, el trabajo que yo termino haciendo es, por supuesto, colonial. Pero hago otra, que es que monta Bolívar en el metro de Caracas. Ahí puede que haya una transgresión. Sí, pero, sin darme cuenta, uno termina siendo reproductor, lo que está diciendo Gabo, de una estética sin darse cuenta, ¿no? Sin darse cuenta. Entonces, sin el proceso, para terminar, sin el proceso de reflexión, de verlo, asumirlo y quererlo cambiar, yo creo que no vamos a tener esa otra estética, porque ahora pasa algo. Si bien es cierto, nuestra diversidad está compuesta por un montón o nuestra identidad está compuesta por un montón de diversidades, ¿cómo ese montón de diversidades crea una identidad nacional, una identidad cultural nacional? Mira. Después voy yo. Ajá. Sí. No, tú. Es que, mira, de bola, es que uno cuando reflexiona sobre lo que significa la industria cultural de masa, el funcionamiento de un algoritmo que apenas está pensando en una cosa y ya aparece en Instagram. Uno va como derrotado a esa batalla. Pero bueno, lo que quisiera decir es como, hay como unos elementos en ese mismo sistema, en esa misma fisura, esa globalidad tan presencial que está ahorita, esa forma de ahora yo también tener una visión que por un lado está primada por un algoritmo que cada vez es más predecible, que ya sabemos que existe, pero también hay una ventana de conocimiento de una diversidad de cosas. Y de uno, ¿cómo te digo?, aplicar las mismas herramientas. Yo he tenido ahorita
un fuerte impacto con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y últimamente he estado como educándome un poco más al respecto, sobre todo para lo que trata del acceso directo a información y datos, que para un historiador se asume que tú eres una inteligencia artificial que conoce todos los datos del tiempo histórico vivido y por vivir. Pero hay ahí algunos elementos, por ejemplo, la categoría de historia insurgente, que empecé como a ver qué se dice, qué desarrollo, que usa términos que hemos utilizado nosotros, referencias, porque claro, se construye a partir de los contenidos que ya existen. A lo que voy es, la lucha está en mantener, en este caso, en el ambiente cultural digital, una presencia con contenidos y con narrativa, porque es lo que alimenta ese conjunto de algoritmos. Claro que esa presencia no es sencilla, que estamos ante corporaciones. Uno de mis que la cagamos en el intento de estar ahí. Y que no hemos desarrollado una estética, que lo estábamos hablando antes. Las identidades culturales son contraculturales hoy en día, ¿no? Frente a ese sistema. Claro, porque cuando tendríamos que perfilar cuál es esa cultura hegemónica entonces, ¿no? Porque hay una estética en cómo nos vestimos, que hay mucha gente que se parece, que tú dices, coño, fulano se parece. Claro, es que tiene todo, la misma ropa, los mismos elementos, las mismas noticias, los mismos temas, tendencias, se están manejando cada vez más. Pero pese a todo eso, hay unas circunstancias y hay otras vías de información y hay otros desafíos. Bueno, ¿y qué hacer con todo esto? Un punto que va como de bajón, pero no. Todo el ambiente de la vida ahorita que se desarrolla en redes sociales es una fuente histórica para el futuro. Un tweet significa que yo dentro de 30 años voy a tener que citar ese tweet, porque ese tweet ya forma parte de un documento más que determina algo, ¿no? Si el Alejandro de 30 años quiere hacer la historia de las guarimbas del 2004, de bolas que el tweet es una fuente, ¿no? Porque hay tanto decisiones oficiales de nuestro gobierno al respecto como los lineamientos de la insurgencia, y más que de la insurgencia, de todo ese levantamiento que fue, digamos, muy organizado, muy programático, muy bien dirigido, enfocado, ¿no? No fue disperso, no fue... Para perfilar todo eso yo necesito acceso a Twitter, por ejemplo, y eso es una empresa privada. Y cuando Elon Musk le dé la gana, cierra esa vaina y el acceso es o pago o restringido de alguna forma. ¿Cómo accedo yo a ese mundo de la vida que está expresado ahí? Si ese registro, ese mero. Claro. El gobierno de Estados Unidos tiene una oficina en la que guarda todos los tweets, todos. Los tuyos, los míos, los de Niver en la cámara. Todos le dan un pendrive. De la historia se han guardado en un lugar del Pentágono. Eso es una información pública que lo vi en varias fuentes en estos días. Mira, hay una referencia, volviendo aquí al capítulo nacional, que a mí creo que pudiéramos hacer algunas opiniones al respecto, que es cómo, desde el poder económico, desde una marca de procesamiento de alimentos, se construyó un imperio que pretende poseer una influencia hegemónica en la construcción de identidad venezolana. Qué arrecho, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo, de una familia de cuna, que le dieron una receta para hacer de la harina que era, o del alimento que era el día a día, una fase de industrialización, que los gobiernos de turno le dieron financiamiento para hacer la primera planta, hizo la planta, luego, se amplió a hacer un monopolio de alimentos, tiene jabón. ¿Caballero Mejía fue? No, este es Mendoza. Ah, no, pero el que... Se la robó. Se la robó. La harina de maíz precocida. Sí, el invento no, me refiero ya a toda entonces él arma ese emporio y ves la vaina. ¿En qué momento ellos se sentaron y decir, bueno, no nos hace falta solo con vender esta vaina y robársela, hay que ir por más? Entonces construyeron desde el poder económico se comunicó esta visión que Chávez y Maduro describen de los dueños, de los amos del valle. Este país es nuestro y yo quiero tener la influencia en la familia, de que lo que está llevando a la mesa tiene que ver con mi familia, con lo que ven en la recreación, tiene que ver, así para hablar, por ejemplo, de esta marca de alimentos. Está también la televisión, lo que hizo también ese otro con el certamen de belleza, que lo que hizo la otra canal con el humor, y cómo eso, la Rochela transversalizó como la novela y la telenovela, la conducta
cultural hoy todavía del venezolano. Los referentes. Entonces, esta idea, veamos nosotros cómo estos tipos desde la economía y desde la política querían este país. Pues, o sea, nosotros vamos a determinar cómo se ríe el venezolano, vamos a determinar, y sigue hoy siendo hasta la pugna, ¿no? Y entonces ver cómo hoy, con la migración, eso también ha agarrado otra dimensión. Fíjate, los referentes del humor, cómo el stand comedy tiene una vocería arrechísima para hablar de la identidad del venezolano fuera. Así es. Y el stand-up, los venezolanos están dando... Por eso te digo. Sobre los mexicanos. Por eso te digo, sobre los por eso te lo digo. Y colombianos. desde ahí la venezolanidad. O sea, hay unos tipos Una venezolanidad. que se recrean. Exacto. Ellos están... Luego está, porque ni la música, no es ni siquiera con la música, es con el humor, ¿verdad? Y con todo este tema, la comida, la gastronomía, la colonización del tequeño y de la arepa. En algunos lugares, ya en Argentina la gente come arepa. O sea, ¿cuándo un argentino iba a comer arepa? Madrid. No, o sea... En cada cuadra, en Pero cualquier ahí es donde cuadra, está. se consigue. Fíjate aquí estás eso, dando ¿no? una respuesta a lo que tú planteas más o menos. Ese pesar, esa característica inevitable en la industria cultural y de su victoria, vamos a ponerlo con esos términos muy negativos, ofrece alternativas. Esa marca de harina de maíz procesado es una gran victoria del modelo gringo, del American Way of Life. Hecho agua, hecho algo que antes era cotilón, así que no, ya está ahí. O sea, es un alimento que me atrevo a decir que en ningún país de América logró tener como un gran impacto tan profundamente Como aquí. expansivo. Porque somos mantequilleros también. Sí, nuestra relación Somos- con la mazorca no, fue somos en mantequilleros. polvillo, claro, Nos gusta a precocida. veces Los la brasileños vaina. tienen la mandioca. No, también, y los cada mexicanos momento. todavía tienen mucha tradición de Pero Centroamérica. aquí hubo una sustitución importantísima. No, aquí más nunca. O que sea, incluso se pone esa marca como la marca de nacimiento del venezolano. qué loco. Y tú anulas una diversidad Qué de arepas. marketing, ¿eh? Porque aquí, bueno, yo soy de familia oriental, de Margarita y Carúpano, y allá la arepa, que en Occidente es pelada, es raspada. Y mucha gente no conoce ese tipo de arepa por el sabor de la harina pan, ¿no? Para decirlo en su máximo esplendor. ¿Qué pasa entonces que nosotros tenemos ahora? ¿Cuál es la expresión contraria a eso? A que esa misma harina y ese mismo producto funciona como una forma de identidad que va más allá de eso. O sea, nuestro consumo de arepa no depende de esa harina. Nuestra forma de apropiación, que ahí es donde también es un punto importante, va hacia un vínculo que de verdad es legítimo, que es el consumo del maíz. Que estos coños lo capitalizan y hacen uso de eso como un chantaje, han hecho un gran chantaje, pero que está realmente incorporado y que ya que seamos una referencia... Querían tumbar al gobierno por ese peo. Y además que Desaparecer la harina. nos damos cuenta que ni siquiera lo producían. Que Claro. el producto todo era ensamblado, era una harina ensamblada, que es lo más patético. Y que no alimenta, oyeron. Que bueno, son los... Vaciada de minerales y de todo. Y que los elementos de maíz que pueda tener son discutibles en algunos aspectos. ¿Cómo nos valemos entonces de esa arepa y de las facilidades que ofrece por su carácter instantáneo para tener una presencia directa donde otro alimento no hubiese podido tener? O sea, cómo eso nos refugia y nos une también. Viendo el vaso medio lleno en ese Sí, sentido. quizá como el pastel de chucho no hubiese sido tan práctico. No. Interesante, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos otros elementos que es el Tienes que echarle pichón Lo al que pasa es pastel que de lo chucho. capitalizó una marca. Pero Pero lo la que- arepa es el instrumento ideal. Es. Porque además, primera vez que como sociedad nos toca el turno de ser migrantes. Claro. Fuimos una sociedad receptiva de migrantes. Y Todos la los arepa- migrantes pusieron un plato en el mundo. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad. No habíamos tenido la La oportunidad oportunidad. de las circunstancias, por no decir la Y oportunidad. unas circunstancias muy jodidas, unas circunstancias que meritan mucho análisis, mucho estudio. Pero yo creo que en nuestra forma de consumo, en nuestra forma, en el sabor mismo, hay un punto de identidad que además nos distancia quizás de los colombianos o quizás del Caribe, donde también hay mucha presencia de maíz. Intenta Disney meter la arepa con encanto, Sí. ¿no? Pero por Colombia. Pero por Colombia. Y es una reflexión que yo planteo. En Colombia sí se come arepa y hay una diversidad de arepas, pero el tema es que el colombiano común no tiene la arepa por lo menos un día como consumo casi que obligado. No, aquí y en es todas las desayuno, regiones. almuerzo y cena. ¿Ves? Yo me comí en Entonces, enero como 60 arepas en todo el mes. Yo me comí esta mañana una. el reto, Quiero dejar de comer arepa como hasta julio. el gran reto de nuestra identidad es
encontrar las funciones reales y prácticas de nuestra identidad. Porque a veces nosotros tenemos una identidad prestada que nos pesa mucho y dices, ¿qué hago yo con esto? Claro, es algo que te imponen, es algo que está o en una vidriera o en una publicidad específica. Creíste elegirla, Pero, no sé, examinando un poco a veces, nosotros podemos como, ya va, esto es como una opción. A mí me parece el tema de McDonald's, por ejemplo, y el tema del surgimiento de la hamburguesa, como un gran elemento ahorita de emprendimiento de un conjunto de cadenas que hacen hamburguesas, que hacen que McDonald's sea ya algo como que en los años 90 era... No, en Venezuela están, Sí. eso sí está acabándose. ¿Ves? Sí. Entonces vamos a ponernos a reflexionar un poco sobre eso, porque, bueno, está bien, nosotros hacemos las hamburguesas, pero las nuestras, ¿no? claro. Y los mejores perros calientes. Sí. ¿Ves? Yo sí me como mi Big Mac, le voy a decir. Pero una vez a Cuaresma. Yo no, yo tengo añales. Yo prefiero ir para Filipo ahí en... Vamos a hacer publicidad aquí. Mira, porque si es Arturo, solo en Venezuela, un sabor único. Y la historia de Arturo y esto de creación de identidades también está metida. Arturo viene de unos hermanos centroamericanos, se separaron. Uno siguió haciendo, es un restaurante de pollo muy popular en Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, creo. Guatemala. Ujú. Y el otro hermano se vino para acá y fundó Arturo. Y esa es una cadena que tuvo la oportunidad de extenderse en Estados Unidos y por las patentes y por todos los secretos que ellos tienen que revelar para poder vender allá, dieron la pinga, hermano, yo me quedo aquí en Venezuela. Y bueno, ahí está. Y tienen ahorita un problema, ¿no? No, ya lo vendieron. Ya. Ya lo Y lo vendieron. pusieron barato porque Arturo estaba que bueno, Y tienen una guerra de marketing Eran- con KFC, que son Exacto. los tipos que están manejando el marketing en Venezuela. Están Esa gente expandidos. de Kentucky, del llano gringo, weón, tienen una estrategia Hegemonía del pollo impasiva frito. de marketing en Caracas, en Venezuela, que también es digna de ver, weón. O sea, Mira todo el chocolate. Para hablar de gastronomía, el origen del cacao es para un programa y ellos, la marca que capitaliza el sabor genuino del chocolate venezolano. Lo tengo todo fresquito porque ya vi el juego y tú escuchas todas las propagandas y yo digo, verga, esto es un déjà vu, pareciera que hay cosas que están volviendo o nunca se fueron, pero tú escuchas un programa, un grupo, un juego de béisbol en un canal nacional privado y es como leer una es revista. los de 80, o sea, publicidad, otra vez estos tipos pusieron el logo de la empresa en toda la camiseta oficial de Venezuela, lo pusieron en los umpires de todo el clásico, está la marca de cerveza, y cuando uno ve eso, son los amos del valle, o sea, siguen siendo gente que quiere y tienen sus candidatos y quieren retomar al país, y hay un grupo de jóvenes que ni siquiera sabiendo de qué coño hablan, porque son el toddy, porque son la cerveza, porque tienen ahí ellos tienen un nivel de influencia en los gustos y deseos de venezolanos que es una parte de su capital, Tú de su preguntas- capital Tú económico. preguntas ahorita un desayuno clásico venezolano y hay gente que te va a decir un cachito y una malta. Claro. Completamente. O una empanada. No, tenemos 5 minutos aquí para hablar de comida y que se nos abre el apetito. No tengo hambre. No, bueno, decirte es que tenemos ya como una hora hablando, tratando de aterrizar y de dar nuestros aportes sin mayores aspiraciones, que no sea una conversa fluida y fraterna entre compañeros y compañeras que, bueno, compartimos una manera de ver las cosas, ¿no? Aquí hemos abordado el tema de la identidad venezolana y, bueno, como nos hemos esforzado por tener grandes invitados, hemos hablado de lo decolonial. Creo que ese puede ser un poco el punto de cierre, porque a toda esta hay una manera de llegarle a la vida en términos que nos están ofreciendo, ¿no? La visión decolonial de todo. De todo. Y que a partir de ahí nos podamos, porque nosotros no Construir, somos unos ensayar. buenos, Sí, nosotros sí, no sí. podemos ni claudicar ni cantar victoria, ni decir no se pudo, pero tampoco lo logramos, ¿no? Nosotros somos una generación que apenas ha tenido una oportunidad de estar 20 años en el poder luchando contra enemigos súper requete poderosos. Y bueno, ahí están nuestros aciertos y nuestras derrotas, pero eso es una batalla mucho más estructural. Entonces, lo de colonial fue un regalo que nos hicieron de la Escuela del Pensamiento, de la filosofía, de la historia, en la que Chávez se apropió y Maduro también. Hace poquito fue una insistencia de uno de sus puntos fundamentales para entender la política, para entender la sociedad, una visión de colonial. Ahí está como una vía
para quienes sabemos que va a ser hasta el último día que nosotros estemos deconstruyéndonos y construyendo. Háblanos de esos dos conceptos, la historia insurgente, que si es una vaina de ustedes, o sea, hay una construcción nacional, si no me equivoco, de esta propuesta, ¿ves? Que nos debe dar orgullo, porque estos chamos y estos maestros se sentaron y dijeron, esta es nuestra visión, este es nuestro parto, pues, para entender la historia, el método y el tema de colonial. Mira, y tú también en las artes y nosotros cerramos. Hay un punto importante, ¿no? En cuanto a la historia insurgente, como lo que decía un poco antes, cómo vemos la historia desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista cómo nos sentiríamos nosotros en ese momento histórico, cómo hubiese sido nuestra participación, cómo es que la gente común y corriente se mueve en fenómenos que uno considera históricos porque se le ha puesto mucha relevancia y porque hay cambios profundos. Las mujeres es un sector importantísimo, afrodescendientes, indígenas, extranjeros, cómo las distintas voces que nos integran nuestra identidad tienen una expresión. Porque la historia que es acciones concretas en espacios concretos, en momentos donde uno observa. La historia solamente es un compromiso político, de conciencia alrededor de esa diversidad y de conciencia de capacidad transformadora que podemos tener cada uno de nosotros, porque si lo hicimos hace 200 años, ¿por qué ahora no? La historia no solamente se trata de recordar el pasado para saber dónde estamos y saber a dónde vamos. Eso está bien, eso es un lugar común con el que estoy de acuerdo. Pero la historia esencialmente y la propuesta de la historia insurgente es que no olvidemos nuestra condición humana. Porque en el momento en que nosotros nos vinculamos con nuestro sentido de humanidad, entendemos nuestra lucha, entendemos nuestra diversidad. Valor a sí mismo. Claro. Esa gente tuvo miedo, pues. Claro. Esa gente tuvo miedo y le echó pichón. Ahí te vinculas desde otro sentido de profundidad. Como tiene uno. Así que la historia no se trata tampoco algo de ver el pasado, la historia es un tema actual, muy político y sin duda alguna, sin una acción política la historia no se puede realizar. O sea, nosotros podemos tener un proyecto, pero las acciones colectivas, así como nos enseñó Bolívar y Chávez, es en torno a un proyecto. Yo perfilo, yo construyo la historia porque para allá voy. Y esos son los objetivos que puedo fijar. Así que la historia también se construye. Una forma de nosotros romper esa atadura colonial, donde solamente vemos al hombre blanco, heterosexual, cristiano, monoteísta, vaina, capitalista como el protagonista absoluto, es precisamente pensarte como una acción que hice yo con este o con este en varios territorios, cómo se aterriza. Yo creo que el gran reto nuestro es vernos cada uno como un sujeto histórico. Y sobre todo los venezolanos de estas generaciones en donde estamos coincidiendo, donde hemos sido testigos, donde hemos actuado directamente en un proceso de cambio y en un proceso global que tiene a Venezuela como incluso un globo de ensayo de muchas cosas, ¿no? Tenemos que asumirnos como portadores de testimonio porque tenemos que narrar esto. Esta historia que está viviendo Venezuela, esta construcción, que han habido episodios inéditos, las medidas unilaterales, todo el bloqueo, toda la agresión que nosotros hemos y que todavía estamos aquí reflexionando, que todavía estamos dispuestos a construir, que estamos con proyectos, que no nos matamos, que no caímos en una guerra civil. Vale la pena que nosotros nos veamos como un pueblo testimonio. Eso creo yo que es una categoría que usa Darcy Ribeiro para hablar de pueblos originarios y sobre todo esos pueblos que tienen un profundo arraigo y estructura como los incas, como los mayas, los aztecas, pero yo creo que nosotros somos ese pueblo testimonio de la actualidad. O sea, que arrecho concepto. Bueno, no veamos como que la historia es de otra gente, como que es de un profesor que tiene una universidad. No, es de yo mantener un recuerdo vivo y a pesar de todo el asedio, a pesar de que las condiciones se crearon para que nos enfrentáramos, conservamos nuestra condición humana. Sin eso, nosotros no vamos para ningún lado. Y hay una esencia que Chávez siempre recalcó, bueno, que es la esencia humanista de la Revolución Bolivariana. El vehículo de la humanidad está en ese recuerdo del pasado. Pues. Que el recuerdo es selectivo. Que el recuerdo también es una construcción política, es una construcción política. Que es una construcción para dominar, por supuesto, pero también una construcción para liberar. De eso se trata también la historia insurgente. Está senda chambota, ¿no? No, hombre, hermano. No, pero yo pensaba ahorita, ya para ser corta, uno vuelvo con el cine y la película, con la proeza tan arrecha de los Andes y nunca muestran que Bolívar atravesó esa mierda. Claro, Descalzo un poco a gente, ¿no? Descalzo. Entonces eso no hay
heroísmo ahí. Y estaba más frío, ¿viste? Seguro. Emilio Lovera lo cuenta en tremendo chiste. Estaba más frío, estaba más Sí, frío. hace 200 Ay, años. Ese valor. con mujeres, ¿oíste? Sí, El- una que parió y todo. dice, No, increíble chiste de Emilio Lovera sobre eso. O sea, la narración de Bolívar, ¿para dónde vamos? Y los tipos de calza mamados y Bolívar vamos para allá. Y te invito a que lo escuchen, mi gente. Mira, Colombia, nosotros fuimos el año pasado a un festival, como a 3, la verdad, de teatro. Y a mí me terminó aburriendo el hecho de que, por ejemplo, en el primer festival vi 14 obras. De las 14, 13 hablaban de lo mismo, De género. de la guerra. De la guerra De colombiana. la guerra colombiana, Ah, la guerrilla, los paracos y todo lo atravesaba esa situación. Yo decía, verga, está bien, respeto, entiendo. A mí me fastidió un poco, después mamame 12 obras que hablan de lo mismo. Pero entonces acá en Venezuela no hay nadie que pueda crear desde su disciplina de 20 años para acá. O Las 40 guarimbas, años solo para acá, la película por que ejemplo. hicieron ellos. Solo ellos. Porque Ellos. tienen cierta claridad y capacidad como para hacerlo, ¿no? No, que la metieron en Netflix y nos las están... No, y siguen Obligado cines a verla. siguen Ah, cines nacionales. Y sí, Yo no veo esa vaina. No, yo eso, tampoco. eso es un descaro, ¿ah? Porque cuántas películas nacionales pasan que casi que una semana o dos. Mira, Bueno, sí, Tarcarí de tengo vaina se la tuvieron que estadística, matar. De tengo 1 a la 3 p.m. estadística, tengo el domingo. Sí. No, lunes. Sí, lunes a lunes. las 2 de la tarde. Están hasta las estadísticas de eso. Pero bueno, el hecho es que esa inquietud, ¿qué pasa con que esa inquietud no aparece o que ese compromiso, porque lo decía, creo que el meollo del asunto es el compromiso que cada uno tenga con la identidad nacional, ¿no? Independientemente de tu parcialidad política, aunque yo creo que no puede ser una si no es la otra. Pero se Sí. consiguen excepciones, Se ¿oíste? consiguen, sí, Se capaz consigue sí. gente en Sentido patrio. en una posición política pro independentista que no lo El es. Ezequiel lo demostró. Y se consigue del otro lado gente que aparentemente ha quedado de un extremo de esta diatriba nacional, que tienen la sensibilidad de decir, no es tan sencillo como organizarnos en bandos, Sí. que es como la trampa, ¿no? Ujú. Esa trampa hay que superarla, es una trampa para ambos bandos. Entonces se consigue, ¿no? Por Entonces eso, pasa por, bueno, buscar los puntos en común claro, la y identidad. es un crear en punto función común. de la identidad nacional. Por eso es que desde el principio arrancaba como cómo se come eso. O sea, yo quisiera que fuese, sé que no lo es, ¿no? No es una malcriada es pedir un concepto claro de la identidad nacional es esto, y esta es la identidad cultural, porque de verdad está la inquietud con las carajitas mías. ¿Cómo empiezan a apropiarse de eso? Entonces pasa, Difícil tarea. coño, dificilísimo. Todo eso que estás haciendo de cada vez ir a La Guaira y de disfrutar, eso es Identidad. la mejor clase mira, que le te puede digo, dar. te- El eso arraigo te digo por su otra, espacio, te su digo otra, geografía, sus te digo otra colores. que Dime otra y nos vamos. lo de colonial de verdad pasa por desaprenderlo todo. Por ejemplo, no tomar el líquido mientras uno está comiendo. Eso pasa por una condición colonial. O sea, estaba siempre el vino, etc. Ni hablemos, no tocamos el tema de las meninas. Ay, no. Que vale la pena, No, no, de no. Valdés para allá, No, para acá, bueno. para acá. Pero bueno, el hecho es que No, empezar. empezar. Despidiendo. Yo le enseño a Qué comer a las rica esa carajitas, mierda. comer y tomar el líquido después de comer. Estoy poniendo el ejemplo a lo mejor más estúpido y más banal, pero pasa, lo atraviesa todo. Atraviesa la cotidianidad. Sobre todo. Es ahí donde se construye. Sobre Se todo valida. atraviesa En el la espectáculo. cotidianidad. Porque coño, aquí hay muchas cosas, ¿verdad?, que crear, pero mientras exista ese pensamiento, que sé que le estamos dando mucho, hemos hecho. Mira, para Mucho cerrar más. aquí, nosotros participamos en la ruta histórica de Caminos de Libertad, que todavía la hacen en Caracas, en el guión, en la pieza. Incorporamos, pese a gente que no estaba de acuerdo, saludos a Blanca Rey, si ves, en algún Saludos, momento, saludos. incorporamos Y al perro andaluz. el 11 de abril como una de las estaciones de la ruta histórica. Y ahora veo, o sea, como 15 años haciéndose, Ujú. ¿verdad? Y los actores, entonces, hay gente que puede hacer cosas, ¿no? No, Como muchísimo. ustedes de sus obras, y que les agradecemos mucho haber estado aquí. Gracias a Le ustedes. digo a la gente que nos escucha que jóvenes estudien historia, porque se están acabando los historiadores. Somos Alejandro una ya especie no en es extinción. un joven, No, necesitamos para más nada. historiadores en este país. Gracias por venir Gracias. a Háblame, Así a ustedes. el podcast de María Isabela Godoy. Gracias. Y de Gabo, mira, Y de Gabo. Alejandro López y Miguel Herrera, gracias por esta rica conversa y que han comprometido. Aquí la gente queda picado. Sí. Mira, tú sabes que no se los dije, pero yo sé que ustedes le voy a dar a Miguel, que ya sabe, para que tú pienses. Déjenos 2 canciones de la identidad venezolana. Estamos armando un playlist, bueno, un intento de playlist al final de toda esta temporada,
donde por diferentes temas, bueno, la gente llega, o sea, la música nos hace llegar a algunas imágenes, a algunos tiempos. Entonces Miguel, que ya está más enguachado porque viene a grabar aquí con nosotros sobre la identidad venezolana, ¿qué canción nos dejas para meterla en el playlist? Oye, no. Y después tú, Alejandro, piensa y... Bien huevón que soy, sabía y no pensé. El negro del catire. Estaba pensando No, en tengo ese. Delio Di Marzo, Sabana Grande. Ese es Jordano, Ese ¿no? es de Jordano, Sabana Grande. No la sé. Mira, yo porque tengo a Radio Oriental Canchunchu Florido, definitivamente. Canchunchu Florido. Creo que es una canción que mueve mucho, y de San Antonio de los Altos Lluvia, de la misma gente, que es un nicho identitario. Esa canción vale mucho para ese pueblo. Bueno, qué rico, porque estas canciones se empatan con todas estas conversaciones y hay muchas maneras de llegarle al tema que nos ocupa. Así que gracias por Gracias. estar aquí. Oh, gracias Nos a vemos ustedes. pronto. Gracias. Seguro. Hasta luego, pues.